Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Hola, hoy vamos a terminar el capítulo 2 del libro de Filipenses y vamos a estudiar los versículos del 19 al 30. Creo que este estudio va a consistir en, podríamos llamar un estudio más biográfico, donde vamos a ver un poquito de la vida de los personajes que nos habla el apóstol Pablo. Como hemos estado estudiando esta carta, pues tenía propósitos y Pablo los sigue desarrollando. Ya ven que él quería agradecer la ofrenda que le enviaron, trata con la humildad, trata con el gozo, con la unidad, con la vida cristiana, con varios de estos temas hemos estado ya tratando, pero después del ejemplo que Pablo nos dio ahí en los versículos 5 al 11, recuerdan el ejemplo de Cristo, de la humildad, y luego nos dio varios consejos de ser humildes, de no murmurar, de trabajar en común. Y podríamos pensar, realmente es complicado. Las relaciones humanas son complicadas y son difíciles, pero también comentábamos que Dios trabaja con nosotros y nos ayuda. Y entonces ahora Pablo dice, bien, les he dado un ejemplo de Cristo. Y alguno podría pensar, bueno, Cristo es Dios y él podía hacer muchas cosas y él pudo amar de manera desinteresada, él pudo hacer su obra porque él era Dios. Y en cierta forma, sí, pero recuerden que él se humanó, se hizo hombre y la Biblia dice que padeció en todo y fue tentado en todo y por eso es que también nos entiende. Pero Pablo, entendiendo cómo somos, cómo tendemos a pensar los humanos, dice, bueno, ahora les voy a poner dos ejemplos, nada más una probadita de dos personajes que estuvieron dispuestos a dar su vida y que amaron desinteresadamente. Entonces, él va a hablar de Timoteo y va a hablar de Epafrodito. Entonces, vamos a analizar un poquito la vida de Timoteo y de Epafrodito. Pero voy a empezar leyendo los versículos que hablan acerca de ellos y luego vamos a desglosar un poquito. Dice el versículo 19, capítulo 2 de Filipenses. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Mientras tanto, pensé que debía enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseo de verlos, y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo, incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí, para que yo no tuviera una tristeza tras otra. Así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes. Recíbalo en el amor del Señor y mucha alegría y denle el honor que una persona como él merece, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Bueno, leí la nueva versión, la nueva traducción viviente, pero no importa la versión que ustedes tengáis ahí a mano. Nos narra estos dos personajes. Y miren, voy a hablar un poquito acerca de Timoteo. Timoteo estuvo como compañero de Pablo unos 15 años.
Él era hijo de Loida y de su abuela Eunice. Recuerden que hay una carta pastoral, que así se le llama a este tipo de cartas a Tito y a Timoteo, las cartas pastorales. Hay una carta dirigida a él. Y ahí nos dice que pues su madre era judío y el padre era griego. Y parece que se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Realmente Timoteo, aunque era joven, va a resultar con un carácter va a ser una persona muy mediadora. Él estuvo en Tesalónica, en Corinto, en Jerusalén y también en Filipo. Y se menciona pues 17 veces en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo se le menciona 17 veces. Entonces, fíjense, su nombre Timoteo quiere decir el que honra a Dios. Era un poco tímido. Al leer la carta dirigida a él, pues se nota que era un poco tímido Timoteo y recibe exhortación de parte del apóstol Pablo para que él tenga más confianza, sea más valiente al hacer la obra del ministerio que le había sido encomendada. Según el doctor MacArthur, que es un teólogo, un pastor, hay 5 características que sobresalen en la vida de Timoteo. Pues también un poco menciona aquí el apóstol Pablo lo que estoy diciendo. Dice que tenía una fe auténtica, una obediencia constante, un servicio humilde, una sana doctrina y una convicción valiente. Y bueno, yo cuando pienso en la vida de Timoteo, en una ocasión haciendo un estudio acerca de su vida, pues realmente vuelvo a lo que mencioné en en la primera grabación que me correspondió del capítulo 2, pues cómo Dios no hace diferencia de personas. El Evangelio es para todos. Yo pienso en Timoteo y digo, vaya, cualquiera hubiera pensado que Timoteo no podía llegar a ser mucho, porque nos dice la escritura que su madre era judía y el padre era griego. Yo no sé la historia muy bien, la Biblia no nos dice mucho, pero normalmente los judíos se casaban con judíos. O sea, no sé si Loida, perdón, que era la madre, pues era un poco rebelde. No sé si porque se enamoró de un griego y pues se casa con un griego. O sea, ya desde ahí pues vemos que sería muy mal vista por los judíos. ¿Por qué? Porque había roto una norma entre el pueblo judío. Se enamoró, como suele pasar, ¿no? A veces nos enamoramos y no hay quien nos cambie de idea y a veces pues hay consecuencias de malas decisiones porque pues realmente deberíamos de buscar a alguien de nuestra misma fe, ¿no? Pero bueno, Loida se casó con un griego. Así que me imagino que los primeros años de Timoteo pues serían complicados, ¿no? Ella queriendo instruirle en su fe y el padre pues también pues en sus creencias como si era un griego tradicional pues con sus dioses y con todo lo que los griegos creían acerca de varios dioses. Pero Loida, pues también seguramente como madre, pues lo instruyó en la Torá y en el conocimiento de Dios. Pero lo más precioso para mí es que Timoteo tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio y saber que Dios le amaba. Y que a veces, muchas veces pensamos, pero yo quién soy, yo no, mis padres no fueron cristianos, o qué puedo hacer, no soy como aquella persona, nos comparamos con otros que nacieron ya incluso dentro del Evangelio, de padres cristianos, y pensamos que ellos tienen más oportunidades de servir a Dios, pero la verdad es que no. Este chico, cuando fue confrontado con el mensaje del Evangelio, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. No importó que el padre fuera griego y la madre judía y hubiera tenido una mezcla de enseñanzas de religiones diferentes,
cuando Cristo llega, transforma. Y es lo que sucedió con Timoteo. Su vida fue transformada. Era un joven entregado, era un joven con una fe auténtica en Cristo, una obediencia, un servicio humilde, una sana doctrina y una convicción valiente. Miren, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, nos narra ahí en Hechos capítulo 16, versículo 3, que aún él siendo ya un joven, fue circuncidado para no ser tropiezo a nadie. Por testimonio iba a entrar a una comunidad judía y Pablo dice, mira, no quiero que nadie te juzgue o te estorbe, porque la circuncisión normalmente se hacía al 8º día. Y él como teniendo una madre judía, a lo mejor la madre quiso hacerlo, pero el padre dijo, no, no lo circuncidamos, yo no estoy de acuerdo con eso. Así que siendo un joven, ya un joven estuvo dispuesto a ser circuncidado por dar testimonio de a quien había creído. Por eso es que Pablo tiene la confianza de enviarles a Timoteo, porque sabe que es una persona, como dice él, tengo del mismo ánimo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Del mismo ánimo. ¿Cuál es ese ánimo? Lo que hemos estado hablando, esa misma humildad, ese mismo trabajar juntos, ese mismo amor por los demás y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, dice el apóstol Pablo. Cada quien busca lo suyo propio y siendo sinceros, a veces es difícil pensar en los demás. Todos se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras, o sea, el testimonio de Timoteo era algo evidente. Por eso anteriormente decíamos, tenemos que ser coherentes con lo que predicamos, si enseñamos y decimos algo, tenemos que vivir eso algo. No te pares solamente en conocer, llévalo a la práctica y Timoteo lo estaba haciendo, él daba muestras de lo que era. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación. O sea, casi que Pablo lo adoptó. No sabemos qué había pasado con el padre de Timoteo, pero llegó a tener esa comunión de ser un padre y un hijo, ¿no? Y creo que esto es algo hermoso también de la coinonía en la iglesia, del compañerismo en la iglesia, porque muchas veces encontramos ahí personas que nos aconsejan como padres o jóvenes que vemos como hijos o a nuestros iguales como hermanos, o sea, es una comunidad de amor y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, se hace una comunidad de amor, de familia y él dice que ha trabajado con él como un padre con su hijo. Entonces, dice que espera enviarlo para que les cuente lo que está sucediendo ahí y que también el Señor le da confianza a Pablo de que él irá pronto. Entonces vemos en la vida de Timoteo el ejemplo, él estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Se humilló, se hizo servidor, estaba dispuesto a ir ahí donde lo enviaran, se hizo obediente, era un joven dispuesto a lo que hiciera falta. Y no se diga también de Epafrodito. Epafrodito, pues se cree también que era griego, o sea, no era por el nombre, muchos coinciden en que seguramente era un griego, que sus padres eran griegos, él no era judío, pero Epafrodito aplicó también el cristianismo a su vida, tanto que estuvo dispuesto a ir a entregar una ofrenda a Pablo, porque Pablo estaba encarcelado y la iglesia en Filipos dijo, vamos a levantar una ofrenda para ayudar a Pablo en sus necesidades. Y esto es algo tremendo, porque si algo se caracteriza en los cristianos es por la generosidad. Están dispuestos a ofrendar y dar
para el que está necesitado y dar también para que se cumpla la misión de Dios. Y lo vemos aquí, la iglesia dice, vamos a enviar una ofrenda a Pablo. Así que Epafrodito, fíjense su nombre, quiere decir amable o amoroso. Muchos creen que incluso su nombre se deriva de la diosa Afrodita, no, Epafrodito se llamaba. Y también quiere decir que era una persona simpática, el nombre quiere decir también simpático, y estuvo dispuesto a hacer un viaje de 1,228 kilómetros más o menos para entregar la ofrenda de los filipenses a Pablo, que estaba encarcelado en Roma. Hay también 5 características que nos las nombra muy bien ahí la escritura acerca de Epafrodito. Y dice ahí la escritura en el versículo 25, ahora estoy leyendo la versión 60, Epafrodito, mi hermano. Otra vez usa ese término familiar, porque a veces en la iglesia nos decimos hermanos, porque somos como familia, tenemos un mismo padre. Y dice, él es colaborador, es mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces vemos como hay también 5 características que sobresalen ahí de Epafrodito, ¿no? Era un hermano para Pablo. Si a Timoteo lo veía como un hijo, a Epafrodito lo ve como un hermano. La palabra adelfos es la palabra que se traduce para hermanos, y también como un colaborador, o sea, lo ve como trabajando hombro a hombro, juntos. ¿Recuerdan que decíamos que hay que tener la misma actitud para trabajar entre nosotros? Pues Epafrodito tenía esa misma actitud de quizás no eran pensamientos idénticos o iguales, pero había un bien común, había una tarea en común. Y hay una tarea que todos los cristianos tenemos, que nos es común a todos, ir y predicar el mensaje del Evangelio a todas partes, a todo mundo. No nos dice que todos van a aceptar, pero nuestra labor es ir y predicar. Entonces era un colaborador, estaba dispuesto a trabajar, era un compañero, Pablo dice ahí, un compañero de milicia. Y este término es Pablo muchas veces usa términos tanto de atletas como también de ejércitos. Y es que un compañero de milicia es alguien al quien puedes confiar tu vida, porque la vida en el ejército es así. Tú confías del que está al lado que te va a cubrir o tú también lo vas a cubrir a él cuando están en la guerra. Y él dice que Epafrodito es un compañero de milicia. Eh, puedes depositar tu vida en una persona de confianza. Yo creo que muchas veces compañero de milicia también se le llama a una persona que conjuntamente contigo están orando por el bien de otros, que están peleando ahí en la oración, pidiendo por alguna necesidad, por alguna petición, por los pueblos no alcanzados, porque el evangelio siga llegando ahí a los lugares más recónditos. Seguramente Epafrodito muchas veces oró con Pablo. Así que era mensajero también y servidor. Y mensajero es aquel también que está dispuesto, que lleva un mensaje. Un mensajero es uno que testifica también, y en este caso del mensaje de Cristo. Y servidor, un siervo como nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Alguien que está dispuesto a servir. Que Él dijo, se levantó la ofrenda, ¿cómo la hacemos llegar? Pues yo voy. Estaba dispuesto a servir. Y en ese servicio, pues resulta que Él se vio enfermo, no nos especifica la escritura, pero se enfermó, parece que en el trayecto de llevar esta ofrenda, y los de Filipos estaban preocupados, muy preocupados porque se enteraron que se había enfermado. Así que Pablo dice, no se preocupen, él está bien y pronto
va a regresar. Dice, así que en el versículo 28, así que estoy aún más ansioso por enviarlo de regreso a ustedes, porque sé que se pondrán contentos al verlo, y entonces ya no estaré tan preocupado por ustedes, porque pues había preocupación, y cuando hay comunión entre hermanos, hay preocupación. Bien dice la Escritura que nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Ahora, fíjense, también hay algo muy interesante. Versículo 29, no quiero dejarlo pasar el versículo 29. Recíbalo en el amor del Señor. Recíbalo en el amor del Señor. Y es que cuando hay amor, el amor del Señor, eso conforta los corazones y mucha alegría. Y algo más agrega el apóstol Pablo. Denle el honor que una persona como él merece. Denle el honor. Hay que reconocer a los que trabajan en el Señor. Hay que reconocer. A veces somos ingratos con aquellos que están sirviendo entre nosotros, pero Pablo anima a la iglesia en Filipos a que dé honor a Epafrodito, porque no le fue fácil, porque aún en medio de la enfermedad cumplió el propósito por el cual había sido enviado y se dispuso a ir y luego también a volver a la iglesia. Así que, pues dice ahí el 30, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. Entonces el apóstol Pablo dice, muy bien, Filipenses, aquí tenéis 2 ejemplos más. Ustedes pueden pensar, Cristo, bueno, era Dios y él pudo hacerlo, pero él dice, aquí hay 2 ejemplos para que vean que la vida de cualquier persona en las manos de Dios es muy útil. Bendiciones.